Bueno, entonces, generalmente, cuando oímos la palabra voluntad de Dios, lo primero que pensamos es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, lo que Dios ordena, y eso es suficiente como para que nosotros nos enfoquemos a tratar de, primero, de conocerlo y segundo, de practicarlo. ¿Sí? Cuando yo quiero conocer la voluntad de Dios, ¿en dónde la conozco? ¿Dónde la puedo conocer? En los mandamientos. O sea, si yo cumplo los mandamientos, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando yo cumplo mis deberes de Estado, o sea, casado, soltero, viudo, consagrado, tengo deberes, tengo cosas que hacer cuando estoy en ese tipo de situación, y también es voluntad de Dios cumplir mis deberes de Estado. Así que en realidad es muy sencillo conocer la voluntad de Dios. Pero pues no es sencillo cumplirla, ¿verdad? Ahí como que ya se nos atora un poco. Pero vamos a tratar de entender algunas cosas que Jesús nos dejó dicho, en donde vamos a ver que no es tan fácil ni entender y mucho menos practicar. Ustedes recordarán que Jesús nos dijo: quiero que sean santos. ¿Se acuerdan? Pero como mi Padre Celestial es santo. Dijo, ¿cómo? O sea, nos está invitando a una santidad, pero a una santidad divina, no una santidad humana. Jesús nunca dijo, sean buenos. Nunca dijo, sean santos a modo humano. Lo que nos dijo es, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Difícil poder saber eso, ¿no? Y menos el poder hacerlo. En otra ocasión, Jesús dice que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, no solo va a hacer sus obras, sino aún mayores. Entonces, lo que siempre yo les pregunto es, ¿ya empezaron? ¿No han empezado a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Mandé? ¿Y se podrá aprender a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? Debo creer que sí, pero nunca nos dijo cómo. En otra ocasión, nos dice que quiere que seamos uno con ellos, pero de la misma manera que el Padre y Él son uno. ¿Cuál es la unidad que existe entre el Padre y Jesús? La unidad en Dios, la divinidad. Un solo Dios en tres personas distintas. Eso es lo que los hace uno. ¿Sí? La divinidad, un solo Dios en el Padre, un solo Dios en el Hijo y un solo Dios en el Espíritu Santo. Y resulta que Jesús quiere que nosotros seamos uno con ellos, pero de esa manera nos quiere santos ahí. Nos dice también que es para lograrlo se necesita que Él esté en nosotros. O sea, que Él more y obre en nosotros, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Entonces, de alguna manera se puede lograr este cometido, esta misión que Jesús nos da, ser iguales que Él. Por lo tanto, aquí ya no se trata de cumplir la voluntad de Dios, se trata de hacerla. Y nos deja el Padre Nuestro
Y en el Padre Nuestro nos deja pidiendo su voluntad. Y esa voluntad que viene después que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. La palabra como ya me implica, ya me da la forma como se debe hacer su voluntad. No dice cumplan, sino hagan. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Pero nunca nos dijo cómo se hace en el cielo. O sea, jamás hubo una explicación de eso y simplemente nos deja pidiendo el reino de su voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. Cuando queremos hablar de estas cosas de Dios, generalmente nos cuesta mucho trabajo modificar nuestros criterios. Nosotros tenemos ya una metodología para acercarnos a Dios, tenemos una idea de lo que Dios es, tenemos una idea de lo que Dios quiere de nosotros, pero a nuestro modo. Y generalmente pensamos que lo que Dios quiere es salvarnos. Y generalmente nosotros lo que queremos alcanzar de Dios es la salvación, ¿verdad? Y si yo les dijera que esa no es la finalidad de Dios, que la finalidad de Dios no es salvarnos, ¿qué pensarían? Bueno, esa ya es pregunta. Primero le dije, ¿qué pensaría? Uh-huh. Vamos a ponerle palomita, Rosana, palomita a la señal. Una palomita. Exactamente, la finalidad de Dios la debemos buscar en el primer hombre creado. Porque Adán, al ser creado, no necesitaba ser salvado. ¿Sí? Adán convivía con Dios, ¿se acuerdan del Génesis? Dios se paseaba en el jardín, Dios platicaba con su criatura y por lo tanto tenía dones muy especiales. De esos dones, uno de ellos era que no iba a morir. ¿Sí? Tenía la ciencia infusa, o sea, el conocimiento de todas las cosas. ¿Qué más tenía? Bueno, vamos a dejarlo porque creo que es difícil entenderlo así. Hablar de la divina voluntad es hablar de la santidad que Dios le dio a Adán y que es la santidad que quiere de nosotros. Antes de empezar con los escritos de la Sierra de Dios, Luisa Picarreta, que es en donde se conoce todo esto, yo quisiera primero hablar de la Iglesia, para entender que todo lo que vamos a ver después en los escritos ya es parte de la doctrina de la Iglesia, que no es nada nuevo, pero es algo desconocido para nosotros. Entonces, lo primero a donde vamos a penetrar es a esta finalidad que Dios quiere. Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en el número 260 del Catecismo, nos dice que el fin último de la economía divina, o sea, de Dios, es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. O sea, el fin último de Dios quiere que entremos en una unidad perfecta con la Trinidad.
Podríamos pensar que se trata de la santidad humana. O sea, podríamos pensar que se trata de la práctica de las virtudes. Pero no es así, puesto que en el mismo artículo del Catecismo dice después, dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Son dos cosas lo que el Catecismo nos dice. El fin último es la unidad perfecta, pero desde ahora, o sea, como quien dice, como no se ha alcanzado, ahora lo que quiere es la habitación de la Trinidad en nosotros. Es así la santidad humana, que muchos de los santos que han existido hasta ahora han vivido en esa unidad con la Trinidad. Ejemplos, Conchita Cabrera de Armida, no sé si saben quién es, ¿no? Si saben quién es. A ella Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo, o sea, le toca a él. A San Pablo sí lo conoce. San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. O sea, están hablando de una habitación de Jesús en él. Y Conchita también, una mora Jesús en él. Así que podemos seguir buscando ejemplos en la santidad humana y veremos que son muy numerosos en donde se dice esto. Sin embargo, San Pablo, después de haber dicho eso, tuvo que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero? ¿Se acuerdan también de esas palabras? Muy curioso que Jesús viviendo en él, pero todavía su voluntad humana, todavía su naturaleza humana, lo lleva a hacer el mal que no quiere. ¿Qué será el mal que San Pablo no quería? El pecado. Exactamente. Bueno. Así que podríamos diferenciar estas dos santidades. Ejemplo de la primera, ¿quién sería? María. María, la llena de gracia, la inmaculada, la que nunca se aparta de Dios. Y ahorita vamos a ir entrando en ese terreno. Pero es alguien totalmente diferente de la santidad humana. ¿Cómo lograr esta unidad perfecta? ¿Cómo podríamos pensar en llegar a tener esta unidad perfecta con Dios? Vamos al catecismo también, o sea, creo que es el punto especial. En el número 295 nos dice que Dios ha querido hacer participar a la criatura de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Qué es el ser? A mí me gustaría, perdón que lo diga así, a mí me gustaría entablar una conversación. Una plática muy aburrida y muy tediosa. En una conversación podemos participar y aclarar dudas, exponer ideas. O sea, yo les pediría que tengan la confianza suficiente para poder hablar, ¿sí? Porque si no, digo, se vuelve muy cansado mi plática. Entonces, Dios ha querido participarnos de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el número 375 nos dice que la santidad original, o sea, la santidad de Adán, era
la participación de la vida divina. Entonces ya son dos cosas distintas, su ser, su vida divina y sus atributos, sabiduría y bondad. En el número 460 nos dice que el Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y ahora sí ya las cosas se pusieron difíciles, ¿no? Y luego Santo Tomás de Aquino dice que el Verbo, habiéndose hecho hombre, quiere hacer dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino, que es el pilar de nuestra iglesia y es el pilar de toda la teología y toda la doctrina de nuestra iglesia que tenemos actualmente. En el número 759 dice que decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. ¿Qué hemos oído hasta ahorita? ¿Que nos quiere participar de qué? De todo lo que Él es, de su ser, de su naturaleza, de su divinidad, de sus atributos. Eso es lo que me está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica, no ninguna revelación. Esa es la doctrina de nuestra Iglesia. ¿De acuerdo? En el número 521 nos dice que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Quiero recalcar esto. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él, con Jesús. Dice, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne. Y luego continúa y dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y los misterios de Jesús y pedirle que los realice y los lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Conclusión. ¿Qué nos dijo? ¿Qué piensa que nos dijo? Quiere que seamos Él. Quiere que seamos Él. Pero todo esto, si seguimos leyendo el catecismo, siempre dice, en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Nos quiere participar de su naturaleza, pero en su Hijo Jesucristo. Nos quiere participar de su vida divina, pero en su Hijo Jesucristo. Nos quiere participar de su divinidad, pero en su Hijo Jesucristo. O sea, todo es con Jesús. Y eso concuerda perfectamente con el Evangelio, cuando Jesús dice que Él en nosotros, el Padre en Él, para que seamos uno con ellos. ¿De acuerdo? ¿Esto lo habían oído? ¿No lo habían oído? Por eso, esto que estamos leyendo del catecismo, ¿lo habían oído? ¿No? Pero esto es doctrina de la Iglesia Católica. O sea, no es algo ajeno a nosotros. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Cuál será ahora
la finalidad que Dios se planteó para nosotros. ¿Dios tendrá necesidades? ¿Dios tendrá necesidades? Exactamente, Dios tiene necesidades. Hay dos tipos de necesidad. Una necesidad que es de carencia, que no tiene algo y tiene que recurrir a otra persona, a otro ser, para solucionar su necesidad. Esa Dios no tiene. Pero hay otra necesidad que es necesidad de naturaleza. O sea, la naturaleza del ser tiene determinadas acciones que realizar por su propia naturaleza. ¿Dios qué es? Dios es amor. ¿Y cuál es la necesidad del amor? Amar y ser amado. ¿Y ser amado por quién? Por eso, pero estamos hablando de un Dios que está antes del principio de la creación. ¿A quién amaría Dios? ¿A quién? Aquí nos vamos a meter en un problema. De veras. Nos vamos a meter en un problema porque vamos a analizar qué es el amor. ¿De acuerdo? Vamos a analizar qué es Dios. ¿Me parece? Bueno. Dios es amor. Necesita amar y ser amado. Pero necesita amar a alguien y ser amado por alguien. Entonces, el amor tiene dos movimientos. ¿Sí? Amar y luego recibir. Pero Dios no tiene más que un movimiento. Sí saben que Dios es acto único. Ya se lo han dicho. ¿Quién se lo dijo? ¿El Señor? Dios es acto único, no tiene dos actos. Y es muy sencillo entenderlo. ¿Dios es perfecto? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios tuviera dos actos? ¿Mandé? No. ¿Qué pasaría? O sea, si Dios hiciera un nuevo acto, ¿qué pasaría? Que se perfecciona. Se perfecciona. El Dios anterior no sería Dios. Entonces estaríamos hablando de que Dios está en evolución y eso no se puede decir. Por eso es que Dios es un acto único. ¿Sí? Por lo tanto, para tener dos actos, ¿qué se necesita? Dos personas. ¿De acuerdo? El Padre es la persona, la primera, que es la divinidad, y el Padre genera al Hijo. El Padre ama al Hijo dándose al Hijo. O sea, se da todo al Hijo. El Padre ya hizo su primer acto, su único acto. Pero le falta el otro. Como el Padre le dio al Hijo todo lo que Él tenía, su divinidad, su potencia, su sabiduría, todo, ahora el Hijo tiene un acto. Y ese acto es corresponderle. ¿Sí? Y en ese momento, cuando ya se juntan los dos actos, en ese momento el amor ya está completo. Ahí está el amor. Y para que no se separe, se necesita algo que lo amarre, que lo cubra. Y de ahí procede la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que lleva todo lo que la divinidad tiene.
O sea, el Espíritu Santo amarra aquellos dos actos y ahora el Espíritu Santo es el amor divino, así es como lo hemos conocido. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno. Entonces, Dios ya se completó, perdón por la palabra, pero ya se completó. Por lo tanto, ahora Dios es amor. Apenas está siendo amor. Y ahora, ¿a quién ama? No hay nadie. Ahorita vamos para allá, calmada. Quiere correr. O sea, sí vamos entendiendo, ¿no? Bueno, ahora Dios necesita amar porque ahí está ya completo el amor. Ahora, ¿a quién puede amar Dios? Si hemos visto, el amor de Dios es darse, no es dar, sino es darse completo. ¿Sí? Por lo tanto, para que Dios ame a alguien, necesita forzosamente de un ser capaz de recibirlo. ¿Y habrá algún ser capaz de recibir a Dios? Si Dios creara un Dios, ¿ese Dios creado podría recibir a Dios? ¿Sí? Se equivocó. ¿No? Porque ya es creado. Y Dios es increado. Entonces, a todo lo creado no le cabe lo increado. Entonces, ¿cómo resolvería Dios ese problema? Tache. Pero le falta un ser afuera. No. ¿Quién es el primer hombre? ¿Quién es el primer hombre? Por favor, Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fuimos creados, en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. Todo fue creado en Él, todo lo terrestre y lo celeste. O sea, la humanidad de Dios, porque es la humanidad de Dios, es la primera humanidad formada desde toda la eternidad en la mente de Dios. No es que esté en la carne, sino en la mente de Dios, la primera humanidad es la de Él mismo, que en el mundo se va a llamar como Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿O sí? Si me dice que no, le digo que está en contra de San Pablo. Y entonces la vamos a llamar hereje. Así es. Somos que San Pablo nos dice esto, de que Él es el primer hombre. Ahora, ese primer hombre es Dios, porque es el Dios hecho hombre. Por lo tanto, ahora ese Dios hecho hombre sí puede recibir el amor de Dios y puede pagarle en la misma manera. Le puede dar amor divino, que eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Para que Dios se sienta satisfecho, necesita forzosamente que el amor que reciba sea de su misma naturaleza. ¿Se entiende eso? ¿Han oído el ejemplo de Fifi? Fifi. ¿Sí sabe quién es Fifi? Es un perrito. Es su mascota. ¿Tiene perritos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Floyd. Ay, qué buen nombre. O sea, vamos a poner a Floyd, vamos a dejar a Fifi aparte. Ahorita que usted llegue a su casa
¿Floyd la quiere? Sí, ¿verdad? ¿Cómo le va a demostrar su amor Floyd? Viene corriendo, le brinca, ¿qué más? Le ladra, corre, brinca, ladra, la lame, la muerde, le mueve la cola. ¿Eh? Por eso, todo ese lenguaje perruno es lo que él está demostrando su amor. ¿Él es él o ella? Él. Chicos, no soy Floyd, no sé. Después de 10 minutos de estar con Floyd, ¿usted qué hace? Exacto, lo acaricia, ¿qué más? Si es chiquito, lo carga, ¿sí? Si tiene una pelota, se la avienta para que corra tras de la pelota. Si es usted muy querendona, perdón, deja que la lama, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Se mete a su casa y Floyd se queda en su casa. O se queda afuera. ¿Cómo se queda Floyd? Insatisfecho porque su patrona no le hizo caso. ¿Qué necesitaría Floyd para que sentirse amado por usted? Verdaderamente amado. Que cuando usted llegue a su casa, usted se ponga en 4 patas, empiece a correr, le ladre, lo muerda, lo lama, le mueva la cola, en fin. Y luego se vayan a la perrera y ahí se queden. Entonces Floyd se quedó sin la satisfacción del amor de usted. ¿Y usted qué necesitaría para sentirse completa con el amor de usted? Meterlo a su casa, lo sienta a la mesa, le sirve un café, se sienta usted con él y le empieza a decir, ¿qué crees, Floyd? En el trabajo hoy me fue mal. Por esto, mira, me faltaron esto, no hice aquello, no hice esto. Si no quiere hacer eso, le dice Floyd, tengo 2 entradas para el teatro. Vámonos, vístete y vámonos. Y después se lo lleva a cenar a algún restaurante, eso es muy bonito, para cenar y platicar. ¿Sí? ¿Sí lo hace? No, ¿verdad? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no son de la misma naturaleza. No son de la misma naturaleza. Y aunque usted le da amor, pero él no queda satisfecho, y él le da amor, pero usted no queda satisfecha, lo mismo es en este punto. Vamos a cambiar personajes, ¿me parece? El dueño es Dios. ¿Y Floyd? ¿Quién será? Nosotros, ¿qué bien nos conocemos, verdad? No somos de la misma naturaleza. Por lo tanto, el amor mío a Dios no lo deja satisfecho. Y el amor de Dios, para mí, no me deja satisfecho. Yo puedo amar mucho a Dios, mucho, muchísimo, y decirle, Señor, me entrego a ti y todo, pero sigo aquí en este mundo, sigo aquí en mis problemas, en mis devenires diarios, sigo teniendo los problemas de siempre, y no tengo esa correspondencia que yo quisiera de Dios. Si la tuviera, no iría a pedir. ¿Y cuántas veces pedí? Casi continuo. Bueno, por lo tanto, ¿qué estamos queriendo poner? Que Dios, para satisfacer su amor, necesitaba forzosamente ser Él, el que se pusiera fuera de la Trinidad, y eso se pone gracias a través de su propia humanidad. Entonces pone fuera y ahora Dios lo puede amar y puede recibir el amor. Pero Dios es comunicativo, el amor siempre es comunicativo. Ahora quiere más de eso, quiere más de eso. ¿Qué es lo que necesita hacer Dios? Ahora sí,
crea seres iguales a Jesús, iguales en el aspecto físico, porque la humanidad de Jesús es el vehículo perfecto para que Dios realice todas sus acciones, pero fuera de la Trinidad. O sea, aquel ser, aquel Jesús, aquella humanidad de Dios necesitaba una casa. Y le hizo una casita chiquita que se llama universo. ¿Por qué será tan chiquita la casita que le hicieron a Jesús? Bueno, chiquita es un decir, o sea, es infinita. Para un ser humano, pues es absurdo, ¿no? Aparentemente. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el Verbo eterno vivía inmerso en Dios, cuando el Verbo eterno se sale de la Trinidad, tiene que estar en Dios y encuentras los atributos divinos y el amor divino en todo lo creado. Pero como Dios es infinito, necesita lo infinito para poner sus atributos. ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué? ¿Qué se le atora? Sí, o sea, Jesús es Dios. Debe estar inmerso en Dios. Inmerso en Dios. Si Dios hace esta creación y en cada cosa creada hay un atributo de Él, en uno está el amor, en otro la bondad, en otro la justicia, en otro la misericordia, en fin. Entonces, ese Verbo eterno hecho carne se va a encontrar rodeado por Dios en todos lados. ¿Sí? Así que esa es la casa en donde va a estar el Verbo encarnado y lo único que falta es su familia. Y esa familia la empieza a crear ahora sí en quién? En Adán. Bueno, María es la segunda humanidad creada en la mente de Dios desde toda la eternidad, igual que la humanidad de su Hijo. Porque el plan era que viniera su Hijo a este mundo, pero que se insertara en la familia humana. Por lo tanto, necesitaba venir de una familia humana, de una madre. Y esa madre es María. Entonces ella está allá, pero ella va a venir en el tiempo mucho después. ¿Sí? Entonces crean a Adán. Y Adán es el primer hombre creado ya aquí en la tierra. ¿Qué características tenía Adán? O sea, ¿vivía realmente unido a Dios? Ya dijimos, tenía dones que le participaban, los dones de una naturaleza angélica, o sea, no iba a morir, tenía el conocimiento de todas las cosas, ¿sí? Era un conocimiento que no tenía que ir aprendiendo, sino se llama sabiduría infusa, o sea, estaba en él, pero también tenía dones sobrenaturales, por encima de cualquier naturaleza. Y esos dones eran la vida divina y la voluntad divina, obrante en el obrante, para que se repitiera lo que Jesús decía en el Evangelio. Cuando Él dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Qué nos está diciendo? Que el Padre, a través de Él, hacía sus obras, pero eran transmitidas por las obras de Jesús. ¿Sí lo están comprendiendo?
¿Qué pasa cuando un sacerdote consagra? Sí, pero ¿qué hizo el sacerdote? A través de él. Ahí es un ejemplo perfecto de lo que es la vida de la divinidad en la criatura. El sacerdote hace actos humanos, toma una hostia, la eleva, dice unas palabras, luego toma un cáliz, lo eleva, dice otras palabras, pero eso es lo que hace el sacerdote. Pero a través de esos actos está orando Dios. ¿Y qué pasó? Es la transustanciación o la transformación de aquella hostia en Jesús y de aquel vino en Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, es Dios obrando a través del hombre. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Obrar a través de nosotros. Vale la pena entender un poquito a Adán. ¿Qué pasó con Adán? Vivía en un jardín, en un Edén. Dios se paseaba en ese jardín. Dios platicaba con Adán. ¿Sí? Había una convivencia de Dios con el hombre. De repente dice Dios que el hombre no es bueno que esté solo. ¿Sí? ¿Qué hace Dios con Adán? No, pero antes, esto es importante, le lleva a todos los animales. Las palabras son, he ahí al hombre, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Busquémosle una compañía para que conviva. Y luego le lleva a los animales. Y luego dice, y no se encontró compañía adecuada para Adán, para corroborar que dentro de todo lo creado no había nadie que compartiera la naturaleza de Adán, por lo tanto no le podía servir de compañía. Lo duermen, le sacan a Eva, ya está Eva. ¿Y ahora qué les dice Dios? Esta sí es sangre de mi sangre, carne de mi carne, huesos de mis huesos, en fin. Dios los une y ¿qué les dice? A crecer, multiplicados, y esto que no lo separe nadie. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre bajo ningún aspecto. Y luego les pone una prueba. ¿Por qué una prueba? Que aceptaran voluntariamente. Oiga, pero primero, que aceptaran libremente. Porque si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es libre, el hombre tenía que ser libre. Por lo tanto, le tienen que preguntar si quiere o no quiere lo que le están ofreciendo, que es la vida divina. Pero, ¿cómo se usa la libertad? ¿Qué se necesita para usar la libertad? Por lo menos 2 opciones. Por lo menos. No se puede usar la libertad si nada más hay una opción. ¿Sí? Si les dicen, a ver, ¿qué quieres tomar? ¿Agua o agua? Pues agua. Perdón, pero no fueron libres. ¿Sí? No fueron libres. Pero ¿qué tal si les dicen, ¿qué quieres tomar? ¿Agua o Coca-Cola?
entonces sí la pueden optar por hacer algo. Por lo tanto, Dios le tiene que dar al hombre la posibilidad de vivir sin la unión con Él. ¿Sí? O sea, ese es su punto. Le tiene que decir, ¿quieres conmigo o no quieres conmigo? No quieres conmigo, aquí está esto para que vivas sin mí, que es mi voluntad. ¿Quieres conmigo? Ah, bueno, yo me uno a ti. ¿Cuál es la prueba? ¿Entiendes? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿No les parece muy raro el árbol? ¿Sí o no? ¿Qué le está prohibiendo Dios? Conocer el bien, pero también conocer el mal. Porque dice, no comas del fruto de ese árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no come, ¿cómo conoce el bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es el bien o quién es el bien? Dios. ¿Qué es lo único que puede apartar a Dios de un lugar? Que llegue y le diga, quítate. La voluntad del hombre es lo único que puede apartar a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, ese árbol tenía algo de la voluntad del hombre. Pero Dios, el bien, ya estaba ahí. Porque para que haya mal se necesita que haya bien. ¿El mal existe? ¿El mal existe? El mal es la ausencia. Por lo tanto, si está Dios, no puede haber mal. El mal es quitar a Dios. Y lo único que puede quitar a Dios es la voluntad del hombre. Por lo tanto, si ya entendí esto, ¿cuál sería el árbol del conocimiento del bien y del mal? La voluntad del hombre. ¿Y en dónde estaba plantado ese árbol? En el centro del paraíso. Por lo tanto, ¿dónde estaba el paraíso? En el hombre. El paraíso era el hombre. Y era un paraíso para Dios, porque Dios se encontraba en ese hombre encontraba su lugar, se encontraba él mismo y encontraba esa retribución que él quería. Y era paraíso para el hombre porque ahí estaba Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Ahora, ¿por qué corren a Adán y Eva del paraíso? Bueno, esa es una idea. Por la desobediencia, se comieron la manzana antes de tiempo. No, yo les pediría que si les interesa este tema, lean el Génesis, los primeros 3 capítulos, que es donde está todo esto. Dice Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Sí? Había otro árbol en el centro del paraíso que le podía dar la vida para siempre, o sea, la vida eterna. ¿Qué es lo que nos da la vida eterna? Jesús.
El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no lo come no tendrá vida eterna. Por lo tanto, de alguna manera, ahí en aquel hombre estaba Jesús. Suena rarísimo, ¿verdad? Suena rarísimo. Pero les voy a pedir que lean el catecismo otra vez de la Iglesia Católica. Porque hemos estado hablando de catecismo. No estamos hablando todavía de divina voluntad. Todos pensaríamos que Jesús no puede estar porque no era tiempo todavía, ¿no? Entonces en el Catecismo, en el 359 del Catecismo nos dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, Cristo, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. ¿Cómo empieza a vivir Adán? Cuando Dios se insufla en él. ¿Se fijaron lo que dijo aquí? El primer Adán empieza a vivir, ¿sí? Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. ¿Qué dijo? Que Cristo estaba en el paraíso terrenal. Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, este estado de Adán, ese estado de unión de Adán con Cristo ahí, con Dios en él, ese estado en el que Cristo moraba y obraba junto con Adán, ese es el estado de la santidad primera, la santidad querida por Dios. Eso es lo que Adán pierde cuando peca. Eso es lo que nosotros ya no pudimos recibir. Y ahora, después de que salen del paraíso, Dios les promete un redentor. Pasaron siglos y siglos y siglos hasta que viene Jesús. Jesús viene y restituye en parte al hombre, en parte. Con todo lo que Jesús vivió, con todo lo que Jesús obró, con toda su pasión, con su redención, lo que logra es la salvación, o sea, el perdón del Padre. Pero no es todo, no nos dio todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la última cena Jesús dice: todavía tengo mucho que decirles, pero en este momento no pueden con ello? Y promete que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos va a ir comunicando poco a poco la verdad plena. La verdad plena. ¿Qué es la verdad plena? El Jesús completo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, el Espíritu Santo nos va a ir revelando poco a poco quién es Jesús. ¿Sí? Y San Juan nos dice que el ser hijos de Dios no lo es todo, sino que todavía hay más. Dice, lo que debemos ser, no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué dijo? Que ser hijo de Dios no es el final, que todavía hay algo más. Y ese algo más, si yo cuando vea a Jesús que se revela abiertamente y voy a verlo y voy a decir, ese debo ser yo, ¿qué es lo que me está diciendo? Tienes que ser igual que Él. ¿Somos iguales que Jesús? Tenemos una naturaleza física, ¿sí? Igual que Él. Tenemos una naturaleza espiritual creada, igual que Él. O sea, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos las tres potencias del alma. ¿Qué tiene además Jesús que yo no tenga? Jesús es Dios, yo no. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser igual que Jesús cuando Él venga, more en mí y me comunique todo lo que Él contiene? Ese es el punto en donde voy a hacer exactamente lo que Dios quería que yo fuera. Eso es llegar a vivir en la divina voluntad. Adquirir la santidad original, esa santidad que Dios creó y que se perdió por la desobediencia. Cuando el hombre llegue a ese punto, en ese momento la finalidad de Dios estará cumplida. Pero esto tiene que ser en forma voluntaria y debe ser forzosamente algo que nos debe venir por revelación. O sea, una revelación porque nadie puede conocer los pensamientos y la vida íntima de Dios. Y tiene que ser Él mismo el que se revele para que nosotros podamos conocer lo que nos está pidiendo o lo que quiere de nosotros. Y esa es la revelación que hay de esta mujer, de Luisa Picarreta, en que Jesús le va a ir indicando el cómo llegar a ese punto. Su Santidad Benedicto XVI, si lo conocen, ¿verdad? Bueno, en su libro de Jesús, si lo han oído, bueno, hizo un libro, y ahí llega a conclusiones muy interesantes, porque él ya leyó esto, o sea, él ya lo sabe. Entonces dice que cuando el hombre se una a la voluntad de Dios, se vaya uniendo poco a poco a la voluntad de Dios, y que adopte como suya la voluntad de Dios, o sea, cuando el hombre ya la ponga como propia, en ese momento el hombre llegará al punto que Dios quiere y será divino. Dicho por su Santidad Benedicto XVI. Así que bueno, de esto se trata este tema de la divina voluntad. ¿Les interesa? Sí. ¿Sí les interesa? ¿De veras? Sí. Oh. Decidida la mujer. O sea, es interesante. Es todo este planteamiento que a veces es medio cansado, pero es para entender qué es lo que realmente Dios creó. Que nosotros no somos ni por aquí lo que Dios creó. Que la salvación no es la finalidad para nosotros. O sea, nos vamos a salvar, nos vamos a ir al cielo, qué bueno, bendito sea Dios, pero no le vamos a poder dar a Dios lo que Él quería. ¿Qué quería? Amor divino de cada uno de nosotros.
Quería algo, Jesús ahora sí en las revelaciones de Luisa, le dice, vivir en mi voluntad es darle Dios a Dios. Aquí lo importante no es lo que nosotros vayamos a conseguir, porque a mí con llegar al cielo me basta. No sé ustedes, pero ya pensé en el cielo, listo, lo demás ya no importa. Pero el problema es que si amamos a Jesús, si realmente lo amamos, ¿qué es lo que queremos darle al ser amado? Lo mejor. Y lo mejor es no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere.